¿Cómo era la vida de un espartano? La polis de Esparta ha suscitado gran interés a lo largo de los siglos debido a las peculiaridades que conformaban su sistema político y su sociedad, completamente diferentes a los de la otra polis importante del entorno peloponésico, Atenas. Su nacimiento es debido a la unión de las aldeas de Pítana, Mesoa, Limnas y Sinosura a finales del siglo XI a.C., y geográficamente hablando, se ubica en el territorio de Laconia o Lacedemonia, siendo este el motivo por el que también son conocidos como lacedemonios. Su régimen político estaba apoyado en la fuerza militar, especializado en la infantería y en el acceso a la tierra, ya que al ser una ciudad de interior, el control de terrenos y recursos agropecuarios era fundamental para su sustento, llevándoles a continuas guerras fronterizas por las tierras de Mesenia, Argos y Tegea. Los espartanos eran originarios de los pueblos del norte. Existe la leyenda que estos primeros pobladores eran descendientes de Hércules y, desde luego, su buena forma física, al igual que su pericia y fuerza en el combate, así parecían sugerirlo. La incipiente sociedad espartana se desarrolló y el consecuente estallido demográfico hizo necesaria la conquista de nuevos territorios. Mesenia, con sus espaciosas tierras de fértiles cultivos, fue el emplazamiento escogido. Los iliotas que poblaban el lugar fueron sometidos, tras largas luchas, por los espartanos. En Esparta habían tres clases sociales: los homoioi o iguales, que eran el grueso de la población militar; los periecos, libres y dedicados a la artesanía y al comercio, que vivían alrededor de las ciudades pero sin derechos políticos; y los iliotas, que eran sus siervos. Su sistema de monarquía dual, con la existencia simultánea de dos reyes, permitía que el poder nunca estuviera en manos de una sola persona. Existían mecanismos de control para cada una de las instituciones. Los mismos reyes debían dar cuenta de sus actos al Consejo de Ancianos y a la Asamblea de Homoioi. El problema con el poder en Esparta, a pesar del estricto control, residía en que las decisiones se tomaban entre unos pocos y el resto asentía sin demás divergencia. Por otro lado, las predicciones del oráculo siempre se tenían en cuenta, aunque éstas se basaban más en los sobornos y lo que se quería escuchar que en los augurios divinos. Licurgo, famoso legislador espartano, fue el promotor de las rígidas normas que imperaban en la sociedad espartana y que prevalecieron con el paso de los siglos. Los recién nacidos se sometían al examen de los ancianos. Si eran considerados no aptos, se les abandonaba a la intemperie. El resto permanecía con sus padres hasta los 7 años, momento en el que el Estado se hacía a cargo de su educación y su entrenamiento militar. Después de años de superar duras pruebas, los homoioi recibían una parcela de tierra que eran cultivadas por los iliotas. De esta forma ellos podían dedicarse a tiempo completo a perfeccionar sus técnicas de combate. El movimiento hoplita, consistente en una formación compactada de soldados empuñando largas lanzas y escudos, que avanzaba de forma sincronizada, organizada en falanges, era la mejor baza de los espartanos en el campo de batalla. A los 30 años, el matrimonio era casi obligado para los espartanos. De hecho, las familias que tenían 3 o más hijos obtenían beneficios fiscales. Si una mujer tuviera que decidir hoy en qué parte de la Grecia clásica viviría, escogería sin duda a Esparta. Las niñas espartanas recibían educación cívica y física. Se esperaba de ellas que fueran madres de hijos sanos con lo que estaban bien alimentadas. Algunas de ellas sobresalieron en las artes poéticas y otras llegaron a liderar las tropas espartanas. Además, las mujeres espartanas eran de una entereza y fortaleza dignas de admirar. Todo se sacrificaba al bien común y a la patria, incluso el instinto maternal y las vidas de sus hijos. Los espartanos pasaban prácticamente toda su vida entrenando duramente. Se decía que solo descansaban cuando iban a la guerra. Aún así, no fueron un pueblo demasiado dado a guerrear. Su magnífica reputación como militares les precedía y ellos la utilizaron inteligentemente, de forma tal que las ciudades-estado griegas preferían aliarse con ellos antes que iniciar una guerra. De hecho, Esparta poseía el único ejército profesional de la Grecia antigua y carecía de murallas. Estos guerreros estaban siempre en el campo de batalla, porque para ellos la guerra y la lucha era su fin.
La mayoría morían en el campo de batalla. Era su meta en la vida, y las familias lo sabían, de manera que se despedían de ellos cuando salían por la puerta. Si veían que debían retirarse de una batalla, era tal el fracaso que muchos de los espartanos se suicidaban. Ellos estaban sometidos a castigos continuos para ejercer más fuerza. Ello se usaba para entrenarse mejor y combinar así la fuerza con la resistencia, con ejercicios con el mayor número de grupos musculares posibles. Podemos decir que actualmente algunas disciplinas deportivas beben del fuerte entrenamiento espartano de la época.